Y voy a invitarle entonces a que vayamos al Evangelio San Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 11. Título de este mensaje: Las bienaventuranzas. Evangelio San Mateo capítulo 5, versículo 1 al 11, titulado Las bienaventuranzas. Vamos a estar hablando de esta pequeña parte del gran sermón del monte. Bendito sea Dios para siempre. Y las bienaventuranzas en la primera parte, ¿verdad?, de esta gran enseñanza que nos da el Señor Jesucristo. Y vamos esta noche a revisar y a profundizar en cada una de ellas. Evangelio San Mateo capítulo 5, versículo 1 al 11, a lo cual damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios y buen Padre eterno, le damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. En esta noche especial, Señor, invocamos una vez más su nombre, ese nombre que es sobre todo nombre. Y vamos delante de usted a través de Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Señor eterno, para exhortar, para revisar e introducirnos, Señor, en esta riqueza espiritual que es tu palabra, esta fuente inagotable de vida, Señor, la cual nos da de beber, Señor eterno, y que sacia el alma. Oh Señor eterno, en esta hora ruego que usted pueda usar una vez más, Señor, por misericordia, y se hace su voluntad, Señor, mi vida, mis labios, para poder exhortar y compartir esta tu palabra. Concédame toda gracia, Señor, el poder del Espíritu Santo, revelación de ella, de la Escritura, Señor. Bendice mis hermanos, bendice mi vida, bendice todos los que estamos en esta noche, escuchando atentamente. Abre nuestros oídos, que esté nuestro corazón presto y atento a recibir de lo que usted quiera darnos en esta noche. Y Señor, ruego que usted pueda también en esta noche levantar, sanar, limpiar, restaurar. Su palabra ya es bendecida, pero bendíganos, Dios mío, a los que hemos llegado en esta noche, los que están escuchando en cada hogar representado. Usted pueda moverse con poder, que su Espíritu Santo pueda pasearse en cada hogar, como también en cada corazón. Confirme esta palabra, inscríbala, grábela en cada vida, en cada corazón, y
Señor eterno, no permita que seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que, Padre eterno, seamos hacedores de tu palabra. Reciba usted toda adoración por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendito sea Cristo. Las bienaventuranzas. Antes de pasar a este hermoso tema, ¿verdad?, es necesario poder leer el capítulo anterior de Mateo 5, ¿verdad? Es decir, el capítulo 4, donde vamos a darnos cuenta que el Señor Jesucristo inicia su ministerio y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Conocemos por la palabra, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, gloria a Dios para siempre, y en 3 oportunidades vino a él el tentador. A eso se refiere el tentador, hablando de el diablo mismo, Satanás, y que sea reprendido por el Señor. En 3 oportunidades viene entonces el tentador, y valga la redundancia, a tentar al Señor nuestro Dios. Pero en ninguna de las 3 oportunidades salió airoso, en ninguna manera. Por el contrario, el Señor, con su sabiduría y con su poder, pudo, alabado sea Cristo, lograr vencer, porque Él es poderoso. Él no es como usted y como yo. En algunas veces pudiéramos quizás ser parte de este enemigo, ¿verdad?, de la forma en que trata y que busca de hacernos caer, de tentarnos, y quizás en algunas veces, en algunos momentos hemos cedido a aquellas tentaciones, nos hemos visto sobrepasados, nos hemos visto derrotados, avergonzados, mas no el Señor, porque el Señor es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Vemos por su palabra que Él, a través de la misma escritura, responde, ¿verdad?, ante las tentaciones de Satanás. Y así dice la palabra, entonces, que luego de ser llevado al desierto, empezó a predicar el Señor. Y predicaba: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo hacía inicialmente en el mar de Galilea, donde los primeros beneficiados de este ministerio encontramos a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que en aquel momento en que echaban la red en el mar, porque de oficio eran pescadores, y el Señor los llama a ser discípulos, los llamaba a venir en pos de Él y hacer de ellos pescadores de hombres. Y entonces estos hombres le siguieron, y así, gloria a Dios para siempre, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, y en la barca Zebedeo su padre, y así también, gloria al Señor, los que estaban en las sinagogas, y los que estaban ahí en la región de Galilea, y los que eran llevados delante del Señor, donde el Señor, a través de grandes señales, prodigios, milagros, sanaba toda enfermedad y dolencia. Empezó evidentemente a difundirse la fama del Señor por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y a todos los sanó. Y así entonces el Señor empezó a formarse de aquellos discípulos, gente que le seguían, cristianos, habían creído en Cristo. Y así salió gente entonces, dice la palabra en el último versículo de Mateo 4, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y una vez esto, entonces llegamos a Mateo capítulo 5, cuando el Señor, gloria a Dios para siempre, se dirige a su audiencia, se dirige a aquellos que le seguían, a aquella multitud. Y como usted bien leyó respecto a la cita bíblica base de este mensaje, vinieron a él sus discípulos, gloria al Señor para siempre, para recibir enseñanza, para recibir instrucción,
Viendo la multitud, Cristo el Señor subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Mucha concordancia tiene, ¿verdad?, con el caso de Moisés, quien también entregó las tablas de la ley allí en el monte, gloria a Dios para siempre. Igual manera como lo hace Jesucristo en esta hora. Él subió al monte y allí entonces le dio cátedra, le enseñó rigurosamente acerca de estas bienaventuranzas a los discípulos. La humanidad siempre ha buscado la felicidad. En realidad la declaración, por dar un ejemplo, de independencia de los Estados Unidos, dice que el hombre debe tener el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Las bienaventuranzas contienen el secreto de cómo conseguir una felicidad que no dependa de que las circunstancias externas siempre estén perfectas. En verdad, las bienaventuranzas prometen felicidad a los que son pobres, a los que lloran, a los perseguidos y a los que aparentemente son desprovistos de lo que el mundo cree ser esencial para la felicidad. ¿Cuál es este secreto entonces extraño que pone la felicidad verdadera al alcance de cualquier ser humano, aunque no tenga riqueza, poder, seguridad material, fama ni libertad? El secreto se halla en el concepto mismo de la palabra bíblica bienaventurado. Una palabra hebrea del Antiguo Testamento, Baruch, que significa afortunado, talentoso, feliz, alabado, agradecido. La palabra del Nuevo Testamento, Macarios, que significa feliz, afortunado, dichoso, agradecido, admirado. En ambos casos, el significado se refiere a la felicidad de una persona en contentamiento, con el más alto bien y en la disposición de la persona, en vez de las circunstancias externas de su vida. Cuando leemos la palabra bienaventurado o dichoso, dependiendo de la traducción, debemos darle el sentido de una persona muy privilegiada. Las personas que menciona el mensaje bíblico son bienaventuradas, dichosas, privilegiadas. No lo serán en el futuro, por cierto, sino que ya lo son. Gloria a Dios para siempre. La sociedad moderna considera dichosos a los que tienen recursos materiales, ¿verdad?, en concepto del mundo, una buena posición social o prestigio. Sin embargo, Jesús nos da una visión muy diferente sobre lo que son verdaderamente dichosos o bienaventurados. Las 8 bienaventuranzas no son 8 diferentes clases de personas, son 8 aspectos, gloria a Dios para siempre, del mismo carácter. Gloria a Dios para siempre. Bueno, aquí en este sentido, algunos sostienen que son 8 las bienaventuranzas, otros sostienen que son 9 las bienaventuranzas. Nosotros cuando leemos y revisamos la palabra en Mateo capítulo 5, la primera bienaventuranza está allí escrita en el versículo 3. Y así en la octava, gloria a Dios para siempre, es el versículo 10, cuando nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la del versículo 11 muchas veces la cuentan también, la contabilizan, la incluyen dentro de la bienaventuranza, siendo con ella 9. Pero hablaremos de las 8 primeras, gloria a Dios para siempre, ya que esta novena viene, gloria a Dios para siempre, en este caso a ser el complemento de la última, y cuya promesa, ¿verdad?, nos dice el Señor: gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los grandes escritores, estudiosos de la palabra, han dicho, ¿verdad?, han sostenido que son 8 solamente las bienaventuranzas, y cuyo concepto, ¿verdad?, cuya frase representa esta bienaventuranza, cuando dice bienaventurados los. Por tanto, usando este mismo lenguaje, esta misma forma de escribirse, es que cuentan solamente 8 bienaventuranzas, la del versículo 3 hasta el versículo 10. Gloria a Dios para siempre.
Viene entonces estas 8 bienaventuranzas. Decíamos que no son diferentes clases de personas, sino que son el carácter del aspecto de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Describen el carácter de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Describen la mente de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. El carácter de Jesús. Si usted y yo tenemos a disposición creciendo y desarrollando dentro de nosotros, somos bienaventurados. Como lo dice Gálatas capítulo 4, 19, que nos habla acá de que hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gloria a Dios para siempre. Hasta el último día de nuestra muerte, Cristo estará formando en vosotros un carácter, el carácter de Cristo. Por eso que es un constante y permanente aprendizaje en el Señor. Y aquí, especialmente, el Señor nos habla entonces de estas bienaventuranzas, que es la forma, gloria al Señor, en que el cristiano debe de dirigirse y cómo debe llevar su vida delante de Dios. Estas bienaventuranzas no fueron dichas ni enseñadas bajo un propósito de salvación, sino por el contrario, cuando uno ya es salvo, viene el Señor a aconsejarnos, a instruirnos cómo nosotros debemos de llevar nuestra vida delante del Señor. No es como le decíamos minutos atrás, no es que, gloria a Dios, para siempre lo seremos en el futuro, no es que seamos bienaventurados en el futuro, sino que ya lo somos, porque ya somos hijos de Dios, ya hemos sido comprados, ya hemos sido rescatados, por tanto, ya cuenta delante de Dios, y ella está demandando de nosotros cómo estamos viviendo delante de Él. Por tanto, estas 8 bienaventuranzas vienen a ser este consejo celestial, esta cátedra que nos da el Señor a través de su palabra, y donde nos regala este concepto, esta forma de vivir bienaventurados, que hemos leído, ¿verdad? Cuyo concepto en el Nuevo Testamento, Macarios, que significa dichoso, feliz, afortunado, admirado. Gloria a Dios para siempre. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El carácter del cristiano no se expresa con hacer el bien, sino con ser semejantes a Dios. Cuando vamos al libro de Génesis, nos descubrimos que nosotros somos parte de la creación, pero somos parte perfecta de la creación de Dios, porque el Señor nos creó a hombre y a mujer a semejanza, imagen a semejanza de Dios. Por tanto, gloria al Señor para siempre. Lo que queremos lograr a través de esta palabra de las bienaventuranzas es forjar un carácter en el hombre de Dios, en la mujer de Dios, y de tal manera de que podamos a través de nuestra vida ser semejantes a Dios. Por eso decía, no es que el Señor entregó este sermón en el monte, esta primera parte de la bienaventuranza, en ningún motivo lo hizo con un propósito de salvar, sino que ya salvó, ya rescató. Recordemos que la gente ya le seguía, los discípulos ya estaban allí, por tanto el Señor obvió, ¿verdad?, esa primera etapa del cristiano, y ahora entonces les enseña cómo conducirse, cómo ser un buen cristiano, y lo llama bienaventurado, lo llama dichoso, le pone ese concepto personal en cada persona. Todo hijo de Dios, dichoso eres, gloria a Dios, admirado eres, feliz, bendito sea Cristo, bendecido. Somos bendecidos por el Señor, somos felices por el Señor, grandemente admirados por el Señor, los hijos de Dios, los que nos hemos apartado, los que hemos sido trasladados desde las tinieblas, ¿cierto?, del poder de Satanás hacia la luz admirable que es Jesucristo. Por tanto, Dios nos demanda a cada uno de nosotros vivir bajo esta modalidad, en esta forma, siendo bienaventurado, siendo dichoso, siendo una persona que es bendecida en su forma de
actuar, en su forma de ser, en su forma de llevar la vida, su forma de caminar delante del Señor. Dios originalmente diseñó que el hombre fuera una morada, ¿verdad? No hay hombre bienaventurado si no concuerda con este diseño. Por tanto, pongamos oído a lo que nos habla el Señor a través de esta palabra con respecto a la primera parte del Sermón del Monte, que tiene que ver con las bienaventuranzas. El Sermón del Monte solamente puede ser comprendido correctamente invitando a hombres a vivir una vida llena del Espíritu. El Espíritu Santo nos ministra a Cristo y a nosotros y en nosotros, para que nuestros cuerpos y nuestras almas lleguen a ser templo de Dios. Cada bienaventuranza es una declaración de felicidad, conectada a una promesa. Si consideramos cada una de ellas, por ejemplo, las bienaventuranzas son 8 declaraciones de bendición dichas por Jesús al principio del Sermón del Monte, como he dicho. Cada una comienza con la frase bienaventurados los. Está en discusión cuántas bienaventuranzas hay con exactitud. Algunos hablan de 7, otros de 8, otros de 9, otros de 10. Pero el número parece ser de 8, desde los versos 10 al 12 de Mateo 5 son una bienaventuranza. La palabra griega traducida como benditos o bienaventurados o dichosos significa bienestar espiritual y prosperidad. Es una palabra que se refiere al profundo gozo del alma. Aquellos que experimentan la primera parte de una bienaventuranza, la pobreza, el llanto, la mansedumbre, el hambre y sed de justicia, la misericordia, la pureza, los pacificadores y persecución, también experimentarán la segunda parte de la bienaventuranza, el reino de los cielos, el consuelo, la tierra por heredad, la saciedad, la misericordia, ver a Dios, ser llamados hijos de Dios, ser herederos del reino de los cielos. Los bienaventurados tienen participación en la salvación y entrada al reino de Dios, experimentando un anticipo del cielo. Otra posible interpretación de cada bienaventuranza es una exclamación: ¡oh, cuán felices son! Gloria a Dios para siempre. ¡Oh, cuán bendecidos son! Las bienaventuranzas describen al discípulo ideal y sus recompensas, tanto presentes como futuras. La persona a quien Jesús describe en este pasaje tiene una cualidad de carácter y estilo de vida diferente de aquellos que aún están fuera del reino. Como forma literaria, las bienaventuranzas también se encuentran en el Antiguo Testamento, especialmente en el Salmos 1.1, Salmos 34.8, Salmos 65.4, Salmos 128, versículo 1. Y en otras partes del Nuevo Testamento como Juan 20.29, Juan 14.22, Santiago 1.12 o Apocalipsis 14.13. El Sermón del Monte no se pronunció como una manera de salvar a los perdidos, sino como un estilo de vida para los verdaderos hijos del reino. Era necesario para todos aquellos que habrían de responder a este sermón al arrepentimiento. En el capítulo 4 vemos a Jesús predicando, como decíamos al inicio, enseñando y sanando las dolencias del pueblo. Ahora que las multitudes lo siguen, toma esta iniciativa de ir al monte para impartirle las verdades solemnes del reino de Dios, tal y como Moisés lo hizo con Israel cuando lo llevó al monte Sinaí para entregarle los mandamientos y leyes del Señor. Gloria a Dios para siempre. La palabra bienaventurado, recordemos entonces, viene del griego makarios, que significa feliz, dichoso, admirado, bendecido, supremamente dichoso. Jesús se refiere al bienestar y gozo espiritual de los que participan en la salvación del reino de Dios. Esta es una felicidad que es inalterable y autosuficiente, completamente independiente de todas las circunstancias externas de la vida. La felicidad del mundo depende de los factores externos que lo rodean, pero cuando su seguridad es quebrantada, ésta desaparece. La palabra española bienaventuranza delata su origen, contiene la palabra ventura, que indica que es algo que depende de las circunstancias cambiantes de la vida, algo que la vida puede dar pero puede igualmente destruir. La bendición cristiana es totalmente inquebrantable e indestructible. Bendito sea el Señor para siempre. Si pudiéramos entonces revisar uno a una de estas 8 bienaventuranzas. La primera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Todas las bienaventuranzas hacen eco a las palabras dichas por los profetas del Antiguo Testamento, especialmente Isaías 61, que alentaban a los más necesitados. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y esto lo encontramos en Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3. La palabra pobre en este pasaje de Mateo 5.3 proviene del griego tojos y se refiere a una persona que carece de posibilidades de vivir dignamente y no tiene absolutamente nada, ni siquiera un trabajo para proveerse. Es un verdadero indigente. En este sentido son las personas pobres que por su misma situación de escasez y generalmente, aunque no siempre, deciden poner toda su confianza en Dios. Por tanto, las palabras pobres en espíritu se refiere a aquellas personas que no tienen orgullo espiritual ni dependen de sí mismos, sino que ponen toda su confianza en Dios para vivir. En la Biblia Dios siempre tiene en gran estima a los pobres. Salmos 9:18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Salmos 35:10, todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Por tanto, Jesús está diciendo que son bienaventurados aquellos desposeídos, que no confían en sí mismos, sino que han puesto toda su confianza en Dios. Las personas que comprenden este gran principio espiritual ya no confían en nada de este mundo, ni siquiera en ellos mismos. Su confianza está en Dios. Alabado sea Cristo. No viven aferrados a las posesiones materiales, ya que entienden que no le darán la verdadera felicidad y su única posesión es el reino de los cielos. Contrariamente al mundo, considera que los verdaderos dichosos de este mundo son aquellos que son los más fuertes y que no necesitan de nadie para vivir. Viven confiados en sus riquezas, pero Jesús contrasta este pensamiento. Esta bienaventuranza implica el hecho de que el hombre reconozca su profunda necesidad y dependencia de Dios. Solo cuando esto ocurre, el hombre puede acercarse a Dios y ser ciudadano del reino de los cielos. Bendito sea Cristo para siempre. William Barclay lo escribe de esta manera: la bienaventuranza del que es consciente de su propio y total desamparo y que ha puesto toda su confianza en Dios, porque sólo así puede rendirle aquella perfecta obediencia que le hará ciudadano del reino del cielo. La bienaventuranza número 2. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra que aquí se traduce como lloro es penseo, que se traduce como llorar con gran pesar, como cuando se muere un ser querido, llorar por luto. Esta bienaventuranza se puede entender desde el punto de vista de aquellos que sufren ante las injusticias de este mundo, con la esperanza que recibirán la consolación de Dios. Esta bienaventuranza, como todas las demás, lanza una paradoja para este mundo. En el cristianismo, las grandes recompensas vienen después de un tiempo de prueba y angustia. Será imposible recibir la consolación de la respuesta de Dios a nuestras angustias si no atravesamos por el valle, sombra y muerte, si no somos bautizados con el dolor y la angustia. El mismo Señor Jesús en el monte Getsemaní sabía que no podía evitar el tomar su amarga copa si quería completar su gloriosa misión. Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De igual manera son bienaventurados aquellos que lloran por sus propios pecados. Solo a través del arrepentimiento el ser humano puede alcanzar el perdón de sus pecados. Cuando una persona llora por su maldad, como símbolo de arrepentimiento, recibe la consolación de Dios a través del perdón de toda, no solamente una parte, sino que toda su deuda. Salmos 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no me despreciarás tú, oh Dios. Sin embargo, para el mundo, los dichosos son aquellos que buscan su felicidad en todo lo que este mundo ofrece: fiestas, licores, drogas o todo aquello que produzca una falsa alegría. Los placeres temporales
y falsos de este mundo los engañan, evidentemente, sin saber que el verdadero consuelo para el ser humano se encuentra en un corazón humillado y dolido por su pecado. La primera bienaventuranza denota un estado consciente de necesidad y dependencia de Dios, mientras que la segunda expresa las emociones que rigen el comportamiento del que lo experimenta. Solo cuando el hombre reconoce su bajeza y naturaleza pecaminosa, y ésta se expresa a través del llanto y dolor, la consolación del Señor viene a nuestras vidas. Por ello dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta afirmación nos recuerda la promesa de Jesús cuando dijo que nos enviaría al otro Consolador, el Espíritu Santo. Solo cuando el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón conocemos la verdadera consolación para nuestra vida. Y esto nos recuerda a una promesa de Dios que dio a través de su profeta Isaías. Isaías capítulo 66 versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Gloria a Dios. Una vez más, las Sagradas Escrituras nos presentan el mismo concepto. El Dios omnipotente que creó todas las cosas mirará a los pobres, los que reconocen su necesidad de Dios, y humildes, los que expresan su dolor y llanto por su pecado, y a los que tiemblan a su palabra. Gloria a Dios. Tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra manso proviene del griego praus, la cual en ocasiones se traduce como humilde en otras versiones de la Biblia. Realmente la humildad no era una virtud sobresaliente para los griegos en los tiempos de Jesús. Más bien era una característica que expresaba cobardía e inferioridad, por lo que a nadie le gustaba ser llamado humilde o manso. Sin embargo, ahora viene Jesús, introduciéndola como una de las más grandes virtudes en la vida de los seres humanos. En este pasaje, Jesús está citando el Salmo 37:11 que dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmos 37:11 usted lo puede leer. Y en el hebreo la palabra manso es anab, palabra que se usaba para referirse a los afligidos y desposeídos, cuya única esperanza estaba en Dios. En los tiempos de Jesús eran muchos los desposeídos y afligidos que sufrían la opresión de los romanos y otros malvados que se aprovechaban de la situación política del país para sacar provecho. Sin embargo, Jesús le dice: bienaventurados a estos que la sociedad puede llamar desposeídos y desgraciados, desdichados. Los que son considerados desposeídos, Jesús le dice, recibirán la tierra por heredad. Una vez más, Jesús contrasta la realidad de los seres humanos al decir que los únicos que tienen una verdadera herencia son aquellos que a los ojos de la humanidad son pobres y desposeídos. Los ricos y poderosos pueden llamarse dichosos porque creen que tienen subsistencia segura en este mundo, al creerse dueños de todo lo que tienen. Pero los verdaderos dichosos son los mansos que esperan en Dios su herencia. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que se usan para describir la virtud de la humildad y aparecen juntas en un versículo donde Jesús nos invita a imitarlo. Mateo capítulo 11 versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios. En este texto aparecen dos palabras que describen la personalidad de Jesús y que aparentemente son sinónimos en nuestro idioma, mas no en el griego. La primera es praus, la cual ya hemos considerado anteriormente. Sin embargo, hay un detalle importante en cuanto al uso que frecuentemente se le daba en el griego. Praus llegó a ser una palabra que en ocasiones también se utilizaba para describir a un animal que había sido domesticado y entrenado para obedecer a sus amos sin el peligro de que respondiera con agresividad.
En el cristiano, esta cualidad de mansedumbre describe a una persona completamente sujeta a Dios, que ha crucificado todos sus bajos instintos, que no reniega, sino que está pronta a obedecer lo que su Señor le dice. Por otra parte, la segunda palabra de donde se traduce humilde es tapeinos, la cual describe a una persona que tiene un concepto equilibrado de sí misma. Una persona humilde reconoce sus capacidades, cualidades, así como sus limitaciones e imperfecciones. Jamás se considera estar por encima de los demás, pero tampoco se llega a considerar inferior. Humildad no es pensar menos de ti, sino menos en ti. Así nos dice Rick Warren, gloria a Dios para siempre. Estas virtudes son contrarias a lo que el mundo suele practicar, pero son de gran estima delante de Dios. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Salmo 147:6. Ahora Jesús, el gran maestro, estaba parado frente a la multitud de abatidos y despreciados por la sociedad de su tiempo, diciéndoles: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bendito sea Cristo. Bienaventuranza número 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En esta bienaventuranza el Señor Jesús se auxilia de dos necesidades físicas fundamentales para la vida para enseñar una gran verdad espiritual: el hambre y la sed. Posiblemente muchas personas de los países occidentales no conozcan lo que es tener una hambre o sed que no se pueden saciar, pero para los habitantes de Israel y tierras palestinas, esto sería algo común, especialmente en los tiempos de los cuales Jesús dirige estas palabras. En la época de Jesús, especialmente en la región de Galilea, donde Jesús enfocó mucho su atención, la vida era bastante difícil. El salario de un jornalero por un día de trabajo era de un denario, la moneda romana que equivalía al dracma, la moneda griega. Sin embargo, muchas veces esta apenas alcanzaba para sobrevivir. De igual manera, el agua era un recurso bastante limitado por el hecho de estar rodeados por tierras desérticas. Por tanto, tener hambre y sed era una cosa bastante común entre los judíos de los tiempos de Jesús. En el griego original, las palabras que se traducen como hambre y sed son peinao y dipsao, respectivamente, los cuales representan dos necesidades físicas comunes. No obstante, Jesús no se está refiriendo aquí a una necesidad física, sino a una espiritual. Los judíos vivían en una época de dominio romano donde las injusticias ocurrían a cada momento, eran pan de cada día. Ellos no eran una nación independiente, sino estaban regidas por la soberanía romana. Sus autoridades no se interesaban por el bienestar de los más necesitados y sus líderes religiosos formaban parte de esta corrupción. Era lógico entonces pensar que muchos de ellos estaban hambrientos y sedientos de justicia. La verdadera justicia solo puede encontrarse en Dios. Este atributo por medio del cual nos hace aceptos a Dios y nos garantiza su favor debe ser una necesidad constante y permanente en la vida de aquellos que le aman y se presentan ante Él con un corazón contrito y humillado. Las primeras tres bienaventuranzas nos abren la puerta para experimentar las siguientes, entre ellas el tener hambre y sed de justicia divina, tal y como lo expresa el salmista: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Salmo 119, versículo 20. Solo un corazón quebrantado es capaz de experimentar una necesidad grande por la justicia de su Señor. Y los que así lo hagan serán bienaventurados, porque ellos serán saciados. La palabra saciado viene del griego hortazo. Es un poco complicada de leer. Hortazo. Que de la idea no solo de quitar una necesidad como el hambre y la sed, sino de saciarlo hasta el máximo. Así hará Dios entonces, amados hermanos, con sus escogidos, que buscan llenar su alma hambrienta y sedienta, la cual nada de este mundo puede satisfacerla como lo hacen las ricas y magníficas virtudes de la santa divinidad. Gloria a Dios para siempre. Bienaventuranza número 5.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Llegamos a una nueva bienaventuranza que describe bien el carácter de aquellos que han sido renovados al mostrar un espíritu contrito y humillado: la misericordia. Increíblemente, en esta bienaventuranza se cumple la ley de la siembra y la cosecha. El que hace misericordia alcanza misericordia de su Señor. La palabra misericordia proviene del griego eleo, que literalmente significa la capacidad de ponerse uno totalmente en lugar de otro, de manera que ve con sus ojos, piensa con su mente y siente con sus sentimientos. Desde este punto de vista, la misericordia no es una simple compasión o sentir lástima por alguien. Es, como diría, ponerse en la misma situación de la otra persona y percibir sus problemas como si uno los estuviera pasando. En el Antiguo Testamento hay un versículo donde se promete que Dios se mostrará misericordioso con los misericordiosos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Salmos 18:25. En este caso, la palabra misericordia en original hebreo es hasad, la cual tiene la misma connotación que en el griego. Nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo de lo que significa tener misericordia. Precisamente, Él se humilló a sí mismo para despojarse de su divinidad y tomar forma de hombre y ser expuesto a las mismas debilidades y tentaciones que como mortales experimentamos. La Biblia nos enseña que Jesús se hizo hombre, ¿verdad? Cuando nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, que hoy puede compadecerse de nosotros, ya que él mismo se sometió a las mismas debilidades que nos aquejan. Hebreos 4:14. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El aspecto de la misericordia está presente en el pensamiento central de toda la Biblia, y en el Nuevo Testamento se le hace gran énfasis para que aquellos que han sido regenerados por la misericordia de Dios reflejan la misma misericordia con aquellos que atraviesan por grandes necesidades. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso nos dice Santiago capítulo 2, versículo 13. Por tanto, sí, como Dios nos ha mostrado su gran misericordia al enviar a su propio Hijo Jesucristo, dice, el cual tomó forma de hombre para someterse voluntariamente a todas las debilidades y tentaciones que como seres humanos nos asaltan, así nosotros debemos identificarnos con las debilidades y problemas de otros como si fuéramos nosotros mismos los que la atraviesan. Por tal motivo, William Barclay la llama la bienaventuranza de la perfecta simpatía. Vivimos en un mundo de violencia donde las personas solo se interesan por ellas mismas, un mundo insensible al dolor de los demás. Sin embargo, se espera que aquellos que hemos sido rescatados de la penumbra de nuestros pecados, no porque lo merecíamos, sino por la misericordia de Dios, exprese la misma misericordia que nos salvó a un mundo moribundo, sabiendo que su misericordia jamás terminará en nuestra vida. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gloria a Dios para siempre. Bienaventuranza número 6. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una vez nuestro Señor Jesús habla acerca de otra gran bienaventuranza, relacionada con los ciudadanos del reino de los cielos, la cual solo puede ser reproducida en el carácter de una persona que se ha humillado y ha llorado sus pecados. La bienaventuranza está dirigida a los de limpio corazón, y en este texto la palabra limpio viene del griego kasaros, el cual posee un significado un poco más profundo de que el limpio. En primer lugar, kasaros hace referente a una perfecta limpieza.
pero también nos habla de pureza, sin mezclas o adulteraciones. En este sentido, son bienaventurados aquellos que verdaderamente poseen un corazón íntegro, sin adulteraciones o mezclas de este mundo. Estos serán los que verán a Dios. En esta bienaventuranza encontramos el anhelo de ver a Dios. Antiguamente las Escrituras habían declarado la imposibilidad del hombre de ver a Dios. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Eso dice Éxodo capítulo 33, versículo 20. Sin embargo, encontramos hombres en el Antiguo Testamento que ganaron el favor de Dios y llegaron a tener una relación muy cercana a Él. Por ejemplo, Moisés, Noé, Enoc, Job, José, etc. Así encontramos en las Escrituras antiguas testamentarias el gran anhelo de los hombres piadosos por contemplar la gloria de Dios personalmente. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo capítulo 27, versículo 4. Ahora bien, el texto sagrado declara en el Antiguo Testamento la condición para poder gozar de este gran privilegio. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Salmo 24, versículos 3 y 4. Por ende, la pureza del corazón es un requisito indispensable para poder ver a Dios. Así lo declara también el Nuevo Testamento. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por ello, es necesario que el corazón, el cual es el centro de todas las intenciones, se encuentre limpio de todo pecado para poder gozar de una buena comunión con Dios en esta vida. Por ello el apóstol Juan nos exhorta a vivir piadosamente y sin practicar el pecado, ya que eso nos aleja de Dios, sabiendo que su sangre nos limpia de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículos 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea Cristo. Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea Cristo. Finalmente, las Escrituras nos prometen a todos los cristianos que un día veremos cara a cara a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual ha redimido nuestras almas del pecado. Gloria a Dios para siempre. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bendito sea el Señor. Bienaventuranza número 7. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Llegamos a la séptima bienaventuranza, la de los pacificadores. En el griego, eirenopoios es la palabra que se traduce como pacificadores en la Reina Valera versión 60. Comúnmente se piensa que un pacificador es una persona que no se mete en problemas, que ama la soledad y no busca problemas. Pero esta palabra griega expresa un significado más profundo. La idea principal de esta palabra es describir a una persona que no solo ama la paz, sino que está dispuesta a trabajar y sacrificarse con tal de que sus semejantes la alcancen. Los verdaderos pacificadores son aquellos que luchan por llevar la paz entre sus semejantes, aunque esto paradójicamente provoque en ocasiones la oposición de otros segmentos sociales que afecten sus intereses personales. Esto lo podemos ver bien en la vida de nuestro Señor Jesucristo, el cual traía la verdadera paz a este mundo cargado y atribulado. Sin embargo, esto les provocó problemas con las tradiciones religiosas de su tiempo, las cuales solo se enfocaban en lo externo y cargaban más a las atribuladas almas. Por ello hubo un constante conflicto entre Jesús y las facciones religiosas. Alguien dijo en cierta ocasión que no hay que sacrificar la verdad por la tranquilidad.
Esto significa que en ocasiones el hacer lo correcto traerá conflictos con aquellos que viven en las tinieblas, pero al mismo tiempo llevará la perfecta paz a aquellos que estén atribulados y dispuestos a descansar en sus promesas. En el hebreo la palabra paz es el shalom, y su significado no solo implica que la persona tenga ausencia de problemas, sino que goce de salud y de todas las bendiciones materiales y espirituales que Dios le pueda otorgar. Ese es el verdadero anhelo de Dios para con nuestra vida. Por eso Juan le decía a Gayo en su tercera epístola: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Tercera Juan capítulo 2. Dios quiere que gocemos de la verdadera paz, pero al mismo tiempo somos responsables de trabajar para que otros puedan gozar de ella. En la Escritura vemos el ejemplo de Bernabé, el cual estuvo dispuesto a vender sus propiedades para bendecir la vida de los cristianos más necesitados. Hechos capítulo 4 versículos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Para ser promotores de esta gloriosa paz, debemos ser proclamadores de la verdad del Evangelio de Jesucristo, el cual murió para reconciliar al mundo con su Padre, y esto es un privilegio exclusivo de aquellos ciudadanos del reino que son llamados hijos de Dios. No por el hecho de que se ganaron el privilegio, sino por la infinita misericordia que nos hace aceptos y herederos de su reino. Se llaman pacíficos los que no pelean ni se aborrecen mutuamente, sino que se reconcilian con los adversarios. Estos se llaman con propiedad hijos de Dios. Esta es la misión del unigénito: reunir las cosas separadas y establecer la paz entre los que pelean contra sí mismos. Bienaventuranza número 8. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hemos llegado a la última bienaventuranza, la de los que padecen persecución por causa de la justicia. Definitivamente, cada una de las bienaventuranzas describe la característica de los ciudadanos del reino de Dios: humildad, corazón quebrantado, amantes de la justicia, misericordiosos, corazón limpio y trabajadores de la paz. Cualquiera pensaría que estas clases de personas serían apreciadas en cualquier sociedad, ya que harían de este mundo un mejor lugar para vivir. Pero, en forma muy paradójica, nunca ha sido así. Desde que el pecado se introdujo al mundo, han sido los justos los que han padecido. Desde Abel, el primer justo en morir por su testimonio, el mundo ha perseguido a todos aquellos que viven en justicia. Esto es así porque este mundo, influenciado por Satanás y dañado por el pecado, está en oposición con los principios del Evangelio. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento con los profetas, los cuales sufrieron el rechazo en el tiempo de los reyes de Israel y Judá, ya que sus exhortaciones contradecían y condenaban su vida de pecado. Lo vemos en los evangelios, los cuales describen cómo los líderes judíos condenaron a muerte a Jesús, ya que sus enseñanzas señalaban su pecado. Y en general así pasará con todos aquellos que decidan vivir en la luz, ya que este mundo es tinieblas. Jesús lo dijo de esta manera: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ser testigo de Cristo nunca ha sido una tarea fácil. De hecho, la palabra testigo proviene del griego martus, de donde se deriva la palabra española mártir. Por tanto, es de esperarse que todo aquel que se esfuerce por vivir de acuerdo a los principios del Evangelio sufra oposición por el falso sistema moral y filosófico de este mundo. Este mundo está en contra de los principios del Evangelio. Lo vemos así en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los cuales recibieron la persecución de los judíos ortodoxos. La historia eclesiástica nos narra la persecución que los cristianos sufrieron por el Imperio Romano hasta el siglo III en manos de Nerón y los 10 sádicos emperadores que le sucedieron. Las persecuciones durante la Santa Inquisición tampoco son la excepción, donde millones de cristianos murieron por causa de su fe debido a la persecución de los papas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Las historias de misiones evangelistas están llenas de oposiciones, martirios y persecución, ya que el reino de las tinieblas se
opondrá al avance de la luz. De allí que las Escrituras testifiquen: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Mateo capítulo 11, versículo 12. Conociendo esto, Jesús no les oculta nada a sus discípulos, ni los engaña diciéndole que todo iba a ser fácil en la vida cristiana. Al contrario, en muchas ocasiones les habló acerca de los sufrimientos que les esperaban a todos aquellos que quisieran seguir sus pisadas. Sin embargo, es cierto que este padecimiento por causa de la justicia no es en vano. Nuestra recompensa es el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. El apóstol Pablo estaba conscientemente de esto y les enseñaba a los cristianos de Filipo que su mayor anhelo era ser semejante a Cristo en padecimientos y muerte, ya que nada se comparaba a las recompensas espirituales que alcanzaría. Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Bendito sea Cristo para siempre. Como las demás bienaventuranzas, esta también incluye una promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Al igual que la primera, la última bienaventuranza cambia de hablar en tercera persona ellos a la segunda persona vosotros. Cambia de hablar en el futuro al presente. El reino de los cielos les pertenece a aquellos que han decidido seguir las pisadas de Jesús, los cuales luchan por reflejar el carácter piadoso que las bienaventuranzas enseñan, aun cuando esto representen oposición y tribulación en su vida. Una vida así es la que provoca el fruto del carácter que Dios anda buscando en sus hijos. Rick Warren lo ha dicho de esta manera: Dios está más interesado en el desarrollo de tu carácter que en tu comodidad. Bendito sea Cristo para siempre. Y el Señor entonces pone el sello a esta enseñanza de la bienaventuranza. Y cuando llegamos al versículo 12 nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor entonces anima, insta, motiva. Gloria a Dios para siempre a través de esta primera parte del Sermón del Monte, cuando habla de las bienaventuranzas. Es un llamado entonces no a salvación, sino es un llamado a vivir continuamente y permanentemente en comunión con Dios a través de estas 8 bienaventuranzas. Bienaventurados son los, bienaventurados porque hemos aprendido que significa en el vocablo griego, ¿verdad? Dichoso, admirado, feliz. Feliz son los que lloran porque ellos serán consolados. Dichosos son los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Admirados son los que por mi causa sean vituperados y os persigan. Gloria a Dios para siempre. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Las bienaventuranzas. Un hermoso mensaje como parte del Sermón del Monte que el Señor nos entrega a sus discípulos. Por tanto, podemos aplicarla a nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Porque no fue un mensaje a la multitud en sí, sino que si leemos: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Ese mensaje era para ellos, para los que formaban parte del reino, instarles, motivarles a vivir de esta manera, apartados y consagrados para el Señor. Y solo así ser heredero entonces del reino de los cielos. Bendito sea Cristo para siempre. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre eterno, reciba toda adoración en esta hora, porque suyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Mi alma te alaba, bendice esta palabra, confírmala en cada corazón.
Oh Señor eterno, bendice cada familia, cada hogar representado, mi vida, Señor, a quien usted, Dios mío, pueda revestir de mucha gracia, Señor. Gracias le damos por tanto amor y por su palabra en nuestras vidas. Por Cristo nuestro Señor. Amén.